Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este espacio llamado Entre la mente y yo, donde hablamos de psicología para la vida cotidiana. Mi nombre es Sofía Benítez, soy psicóloga clínica y en este podcast te invito a reflexionar sobre lo que sentimos, lo que nos pasa y cómo nos vinculamos, con un enfoque cálido, simple y sin vueltas, para acompañarte en tu proceso de autoconocimiento y bienestar. Hoy quiero hablarte de un tema que está en la base de muchos de nuestros vínculos y emociones, y es el apego. ¿Alguna vez te preguntaste por qué te cuesta confiar? ¿O por qué te sentís invadida cuando alguien se acerca demasiado? ¿O por qué elegís vínculos que sabes que no te hacen bien, pero igual te cuesta soltar? Bueno, muchas de esas respuestas pueden estar en el estilo de apego que desarrollaste durante toda tu vida, empezando por la infancia. Ahora, para que todos entendamos qué es el apego, vamos a pasar a definir qué es y qué se entiende de la psicología como el apego. El apego es el vínculo emocional profundo que formamos con nuestras figuras significativas desde los primeros años de vida. Es la manera que aprendimos a conectar, a confiar y a relacionarnos con un otro. Y ese aprendizaje, que muchas veces ocurre sin darnos cuenta, deja huellas que se manifiestan en la adultez, en cómo nos vinculamos, en lo que esperamos del otro, en cómo vivimos el amor, el conflicto, el compromiso, etc. Entonces, vamos a comentar cómo el apego se refleja en nuestro cuerpo a nivel químico y físico. Empecemos por la neuroquímica. La oxitocina, que es la hormona del amor, se libera durante el contacto afectivo, o sea, los abrazos, las caricias, la cercanía emocional, y fortalece los vínculos. Entonces es muy clave para el apego. La otra hormona es la vasopresina, que también está relacionada con el apego y la formación de vínculos estables, sobre todo en relaciones de pareja y de paternidad o maternidad. Y obviamente la otra hormona muy clave en todo este tema es la dopamina, porque activa el sistema de recompensa. Es ese sentirse conectado con alguien que produce placer o bienestar y refuerza la conducta del acercamiento a ese otro. Ahora, ¿qué le pasa a nuestro cerebro con todo esto? Bueno, vamos a hablar de 3 áreas clave importantes para el apego. La primera es la amígdala, porque es la que procesa las emociones como por ejemplo miedo o ansiedad. Entonces, en un apego inseguro puede estar más activa ante la separación o el conflicto. El otro área importante es la corteza prefrontal, ya que ayuda a regular las emociones y planificar respuestas sensoriales y sociales. Entonces, en el apego seguro funciona bien para manejar el estrés relacional. Y lo otro clave es el hipocampo, ya que está relacionado con la memoria y ayuda a recordar las experiencias en relación a la seguridad y los vínculos, influenciando cómo se responde a futuras interacciones con esas personas o ese tipo de vínculos. Lo otro muy importante obviamente es el sistema nervioso. El sistema nervioso autónomo regula la respuesta del estrés. Entonces, en el apego seguro, la persona puede activarse emocionalmente, pero regresar a un estado calmado muy rápidamente. En cambio, en el apego inseguro puede aparecer la hiperactivación ansiosa o la desactivación, que es en el habitativo. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? Bueno, de la genética y la epigenética, o sea, los factores genéticos pueden predisponer a la sensibilidad al apego y a la ansiedad en las relaciones. Y las experiencias tempranas de cuidado parental, el trauma o la consistencia afectiva de la figura de referencia modifican la expresión genética y afectan los patrones de apego. Relacionado con lo anterior, el refuerzo temprano es muy clave, porque los bebés reciben respuestas consistentes y sensibles a sus señales, aprenden que el mundo es un lugar seguro y desarrollando un apego seguro. Los que no, las respuestas inconsistentes o amenazantes generan apego ansioso o desorganizado. Y a su vez, si hay un rechazo o desapego frecuente, puede llevar al apego evitativo. Entonces, te propongo ahora recorrer cuáles son los tipos de apego, brindándote las características principales de cada uno y un par de ejemplos claros para que identifiques cuáles son. Empecemos por el apego seguro, que es el tipo de apego más sano, donde hay confianza en los demás, pero sin dejar de sentir confianza en uno mismo. Y se puede expresar todo lo que sentís sin miedo al rechazo.
Entonces te sentís cómoda tanto en la intimidad pero también en tu autonomía. Y no se idealiza ni valoriza, porque elegís con claridad, sabes poner límites y no temes al compromiso. Entonces, te vinculas desde el amor y no desde el miedo. Y ante un conflicto, podés comunicar lo que necesitas, escuchar sin ponerte a la defensiva y buscar soluciones. ¿Y qué es una figura de apego segura? Bueno, alguien que te hace sentir vista y valorada, que está disponible emocionalmente, que responde de manera predecible y coherente, que consuela sin juzgarte y que te da libertad, pero también contención. Vamos al primer ejemplo, una persona que puede expresar lo que necesita emocionalmente sin temor a ser rechazada. Por ejemplo, decir, me siento estresado y me vendría bien tu apoyo hoy, y recibir esa contención, por ejemplo, de una pareja o un amigo. Y el segundo ejemplo, alguien que mantiene amistades y relaciones de pareja de manera estable, que sabe comunicar cuando hay un problema, pero también puede disfrutar de su tiempo a solas sin sentir ansiedad. Pasemos ahora al apego ansioso, y se caracteriza por una búsqueda constante de la atención y la validación. Hay un miedo profundo al abandono y te cuesta confiar si no te dan pruebas constantes y conscientes. Y muchas veces te aferras a vínculos que sabes que no te hacen bien por miedo a estar solo o sola, porque hay mucho sobrepensamiento, idealización y claramente mucha ansiedad. A su vez, en los conflictos hay necesidad de resolverlos ya, de tener respuestas. Entonces podés mandar muchos mensajes, te angustia la distancia, te convences de que la otra persona te va a dejar y eso entra en un bucle constante y que no se interrumpe por nada. Ejemplo uno, bueno, está una persona que revisa constantemente el teléfono para ver, no sé, si su pareja respondió los mensajes o notó algo que hizo y se angustia si no obtiene esa respuesta rápida. Y otro ejemplo puede ser alguien que en una discusión mínima siente que la relación podía terminar y comienza, no sé, a mandar miles de mensajes insistentemente buscando esa reafirmación incluso cuando la pareja no ha dado señales de conflicto real. Pasemos ahora al apego evitativo. El apego evitativo se prioriza la independencia por encima del vínculo. Mostrar la vulnerabilidad da miedo y los vínculos suelen ser más superficiales o con mucha distancia emocional. Suelen huir cuando alguien se acerca mucho o en forma de defensa, de mecanismo de defensa, y se confunde independencia con desconexión. En el fondo hay un miedo a depender, a sentirse invadido o a que alguien te necesite. Y en los conflictos se cierra, se aleja, siente que el conflicto lo invade y elige el silencio como mecanismo de defensa. Un ejemplo de esto es una persona que cuando su pareja habla de compromisos serios, cambia de tema o evita la conversación, priorizando la independencia sobre la conexión emocional. Otro ejemplo puede ser alguien que mantiene relaciones superficiales, disfruta de estar acompañado, pero siempre evita planes a largo plazo o compartir emociones profundas porque siente que depender de alguien es, entre comillas, peligroso. Ahora vamos al apego desorganizado. Este es el más complejo porque muchas veces hay una historia de trauma o vínculos inseguros en la infancia. Y se desea la cercanía, pero también se teme a que esa cercanía lastime. Entonces puede haber idealización y rechazo en una misma relación y a veces en cuestión de días o incluso horas. Y los vínculos suelen ser muy intensos, muy caóticos, confusos. Y a su vez en los conflictos puede haber mucha intensidad emocional y después de golpe un alejamiento abrupto. Un ejemplo de esto puede ser una persona que en una relación requiere quiere acercarse mucho a esa pareja, pero cuando recibe afecto se asusta y se distancia. Y por ejemplo recibe, no sé, no responder los mensajes por miedo a ser herida, aunque minutos antes hubiese buscado ese contacto. Y otro ejemplo puede ser alguien que crece sintiéndose inseguro sobre si merece amor y en reuniones sociales, por ejemplo, se comporta de manera impredecible. Ríe, parece cómodo, pero no sé, de repente se retrae y se aísla sin explicación aparente. Hasta aquí van los tipos de apego. Ahora, lo otro que quiero contarles es qué pasa cuando crecemos sin esa figura de apego disponible. Y bueno, cuando un niño no tiene una figura de apego emocionalmente presente, carece y crece sin esa base de seguridad, de contención y de validación. Y eso inevitablemente deja huellas. Se marca en la adultez en la dificultad para confiar en los otros, en el miedo del abandono, la autoexigencia extrema, la necesidad constante de aprobación externa, la sensación de vacío y la idea de no merecer amor. Y esas marcas no desaparecen con el tiempo, pero sí se pueden trabajar y se pueden sanar. Y hablando de sanar, te voy a comentar dónde se puede empezar a trabajar esta herida de apego.
Sanar una herida de apego es empezar a darte hoy eso que no recibiste antes. Es revisar tu historia, reconocer lo que viviste que te impactó, que te lastimó, nombrar cómo eso se refleja hoy en tus vínculos, en tus miedos, en tu manera de hablarte a vos misma. Es revisar ese diálogo interno, trabajar tu autoestima y empezar a hacer elecciones más conscientes. Es un reaprender. Pero, ¿cómo impacta no tener estas figuras de apego disponibles en la adultez si no trabajamos estas heridas? Bueno, la clave es que suelen aparecer miedos constantes al abandono o a alguien que se acerque demasiado. Hay una idealización de las personas y una desconfianza extrema hacia otras, una necesidad de control, de validación constante y mucha dificultad para regular las emociones, cuando estas, por ejemplo, entran en un vínculo. Entonces, pasemos ahora a ver cómo se ve una relación que se basa en el apego versus otra basada en el amor. Y primero aclarar que el apego y el amor no son lo mismo. El apego te puede hacer quedarte en un vínculo por miedo a la soledad, por costumbre o por necesidad. El amor, en cambio, se elige. Y el amor no nace de la carencia, nace de la libertad. El apego, en cambio, puede nacer de la necesidad. Un ejemplo de esto, desde el apego pueden surgir frases como no puedo estar sin vos, si me dejas me muero o necesito que me digas todo el tiempo que me amás. En cambio, desde el amor, desde la elección, aparecen las frases de te elijo cada día, pero no te necesito para existir, nos acompañamos sin perdernos de vista a nosotros mismos. El apego te ata, pero el amor te expande y sanar tus heridas emocionales te permite amar con más libertad y más conciencia. Entonces, ¿se puede cambiar el estilo de apego? Y la respuesta es que sí. Tu estilo de apego no es una condena, es algo aprendido. Y como todo lo aprendido puede reaprenderse. ¿Cómo? Reconociendo tus patrones, trabajando en tu autoestima, permitiéndote vivir vínculos más seguros, aprendiendo a regular tus emociones cuando sentís que todo se desborda. Y sí, no es algo inmediato, pero sí que es posible. El apego marca el inicio de nuestras formas de vincularnos, pero no tiene por qué definirnos para siempre. Entender esto es un primer paso para poder vincularte desde un lugar más sano, más libre y más auténtico. Si estás en este camino, primero no estás sola y siempre hay lugar para construir nuevas formas de amar. Muchas gracias, queridos y queridas oyentes, por estar del otro lado. Si este episodio te gustó, te sirvió, podés compartirlo con alguien. Y si querés acompañamiento profesional, me podés dejar un mensaje directo en Instagram y en TikTok, donde me encontrás como @licenciada Sofía Benítez. Allí estoy subiendo contenido semanalmente. A su vez, en la descripción de estos videos te dejo la forma de contactarme. Nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias.